Koldo García entró al Tribunal Supremo el jueves 30 de abril, con 7 horas y media de declaración por delante. 7 horas y media. Y lo que salió de su boca en ese tiempo dejó al juicio en un punto que hace unas semanas habría parecido imposible. Porque Koldo habló. Mucho, demasiado dirían algunos, y entre las negaciones, las esquivas y los momentos en que se le trababa la lengua delante de los magistrados, se coló una confesión detrás de otra. El PSOE, pagándole en efectivo durante 3 años, los sobres que recogía para Ábalos, el piso de Plaza España, Jessica Rodríguez, presentada por Aldama como señora de compañía, y una frase que lo resume todo. Llevaba los gastos personales del exministro para que su mujer no se enterara de absolutamente nada. Esto es lo que dijo Koldo García ante el Supremo, lo que los telediarios te resumieron en 40 segundos. Aquí te lo contamos entero. Koldo García Izaguirre tiene 55 años y durante 4 años fue la sombra de José Luis Ábalos. Su mano derecha, el hombre que resolvía lo que el ministro no podía o no quería gestionar directamente. Cuando Ábalos era ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE a la vez, alguien tenía que estar en todos los sitios. Ese alguien era Koldo. Recibía llamadas a cualquier hora. Gestionaba contratos, contactos, favores, currículums. Y según la Fiscalía Anticorrupción, también sobres de dinero. Lleva meses en prisión provisional. El Supremo lo acusa de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación. La petición de condena supera los 30 años. ¡30 años! Por eso el jueves era un día crucial. Era la primera vez que Koldo hablaba ante los jueces como acusado, cara a cara con el fiscal que lleva meses construyendo el caso contra él. Y lo que ocurrió en esa sala durante 7 horas y media merece contarse con detalle. Empecemos por lo más impactante. Koldo reconoció ante el tribunal que el PSOE le estuvo entregando dinero en efectivo durante 3 años. 3 años. Dijo que era para sufragar dietas, desplazamientos y otros gastos relacionados con su trabajo. Su abogada lo presentó como algo perfectamente normal, como si cobrar el sueldo en sobres fuera una práctica habitual en los partidos, pero el fiscal Alejandro Luzón no lo dejó pasar tan fácil. Porque esos pagos coinciden en el tiempo con el periodo en que la UCO detectó movimientos de dinero que, según la investigación, no venían de las arcas del partido, sino de otro sitio. Y luego llegaron las chistorras. Koldo había negado durante todo el juicio saber a qué se referían los mensajes intervenidos cuando hablaban de chistorras, soles y lechugas, términos en clave que la UCO interpretó como billetes de 500 euros. Pues bien, el jueves por la tarde, después de horas de interrogatorio, Koldo cambió de versión. Reconoció que con chistorras sí se refería a billetes de 500 euros. Dijo haber recibido 7.088 euros en metálico en 2018. Solo en 2018. Ese detalle concreto, esa cifra, salió de su propia boca. Sobre los 27 teléfonos móviles que la investigación encontró asociados a él, Koldo dio una explicación que tiene una lógica particular. Los usaba porque era colaborador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo de la Guardia Civil. Llegó a insinuar que 2 agentes de la UCO le habían llegado a ofrecer decir ciertas cosas sobre Ábalos o sobre otras personas. Una acusación gravísima, lanzada de pasada, sin documentación, que quedó flotando en la sala sin que nadie pudiera confirmarla ni desmentirla en ese momento. Pero si hay un capítulo del testimonio de Koldo que atrapó a todos los presentes, fue el de Jessica Rodríguez. Jessica Rodríguez era estudiante de odontología y en algún momento de los años del Ministerio de Transportes entró en la vida de José Luis Ábalos, primero como pareja, según todos los indicios, después como un problema que Koldo tuvo que gestionar. Lo que el exasesor reconoció ante el Supremo es que conoció a Jessica a través de Aldama, y que Aldama se la presentó como señora de compañía. Esas fueron sus palabras exactas, señora de compañía. Y añadió, con una frase que sintetiza todo su estilo en el estrado: a lo que se gane la vida la gente no me meto. Luego vinieron los detalles del piso.
Jessica vivía en un apartamento en la Plaza de España de Madrid. Un piso céntrico, caro, en una de las zonas más cotizadas de la capital. Koldo confirmó que el pago de ese alquiler lo asumió Alberto Escolano, socio de Víctor de Aldama, y reconoció que él ayudó a buscar el apartamento porque Jessica necesitaba un sitio donde dormir. Lo presentó como un gesto de ayuda. El fiscal lo presentó como parte de un sistema de favores que mantenía contento al ministro y con la boca cerrada a la joven. Porque Koldo también confirmó que Jessica Rodríguez presionó a Ábalos mucho, dijo. La amenaza era clara. Si no se les solucionaban sus problemas, la opinión pública tendría conocimiento de ciertas cosas de la vida personal del exministro. En otras palabras, o le buscabas trabajo, o le pagabas el piso, o hablaba. Koldo describió esa situación con una mezcla de lástima y resignación. Lo presionó mucho y no se lo merecía. Y para que no quedara duda de hasta dónde llegaba la gestión de los asuntos privados del ministro, Koldo añadió algo que en cualquier otro contexto parecería una anécdota menor, pero que en este juicio tiene un peso enorme. Dijo que entre sus funciones estaba llevar los gastos personales de Ábalos y que lo hacía con un objetivo muy concreto: que su mujer no se enterara de absolutamente nada. Hizo una pausa antes de decirlo, y lo dijo. Sobre el currículum de Jessica, Koldo reconoció que sí lo mandó, que sí la acompañó a la entrevista de trabajo en Ineco, una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes. Dijo que la dejó en la puerta, esperó fuera y la trajo de vuelta. Lo presentó como un gesto de apoyo emocional, porque ella estaba nerviosa. Lo que no explicó fue por qué la presidenta de Adif recibió ese currículum directamente de él, ni por qué Jessica acabó cobrando 44.000 euros de empresas públicas sin presentarse a trabajar. Uno de los momentos más tensos de la jornada llegó cuando el fiscal sacó a colación un mensaje que Koldo envió a Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif, junto con el currículum de Jessica. Según lo declarado en el juicio, ese mensaje incluía una fotografía de la joven en lencería. Koldo no negó el envío. Lo que intentó era explicarlo. La explicación no convenció a nadie en la sala. El hermano de Koldo también apareció en el relato del jueves. Koldo reconoció que su hermano Joseba viajó a República Dominicana y recogió un sobre con documentación a petición de Aldama. Según el sumario, ese sobre podía contener hasta 20.000 euros en efectivo. Koldo explicó que su hermano viajaba a República Dominicana porque estaba explorando la posibilidad de plantar frutas tropicales en España. El fiscal escuchó la explicación y continuó. Luego llegó el turno de hablar sobre Pedro Sánchez. Aldama había declarado el día anterior que Koldo hablaba por teléfono con el presidente del gobierno con regularidad, que Sánchez estaba al tanto de todo. Koldo lo negó con una frase que quedará en la memoria del juicio. Yo soy un hombre que habla hasta con las piedras, pero desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno yo no hablaba con él. Antes de llegar a la Moncloa, sí. Cuando Sánchez era secretario general del partido, tenían trato directo. Pero una vez presidente, según Koldo, esa línea se cortó. El sentido común lo resolvía todo, dijo. Lo que no explicó fue por qué Aldama tenía la percepción exactamente contraria. El rescate de Air Europa también ocupó parte de la declaración. Koldo reconoció que Aldama le pedía de todo en relación con ese proceso. 12.000 puestos de trabajo estaban en juego, justificó, entendiendo el nerviosismo del empresario. Pero negó haber tenido nada que ver con una nota de prensa que se publicó antes de que el rescate fuera oficial, anticipando detalles del acuerdo. Una nota que la Fiscalía considera una prueba de que el Ministerio filtró información privilegiada a la trama. Sobre su patrimonio, Koldo dedicó una parte considerable de la tarde a explicar cómo había acumulado sus bienes. Su abogada guió ese tramo con cuidado, construyendo un relato de ahorros acumulados, sueldos de él y de su pareja Patricia Uriz, y una indemnización de 60.000 euros que recibió tras el atropello de un jabalí. Sí, un jabalí. Esa cifra, 60.000 euros de indemnización,
por un accidente con un animal, se convirtió en uno de los detalles más comentados del día. Koldo lo dijo con naturalidad. El tribunal tomó nota. También reconoció haber puesto un inmueble a nombre de su hija para evitar problemas de herencia, y que tenía 27 teléfonos desechables, y que recogía sobres para Ábalos que podían contener documentación o lo que fuera, y que su hermano fue a buscar un sobre a un país del Caribe porque quería plantar mangos. Cuando la sesión terminó, 7 horas y media después de haber empezado, Koldo García había dicho más de lo que probablemente tenía previsto. Sus propios abogados tuvieron que intervenir varias veces para intentar reconducir declaraciones que se estaban complicando. El fiscal Luzón y la defensa chocaron de frente en al menos 2 ocasiones, con el presidente del tribunal teniendo que mediar, y Ábalos, sentado en el banquillo a pocos metros de su exasesor, cerró los ojos en varios momentos de la larga jornada. El lunes es el turno de Ábalos. Lleva meses en prisión provisional, desde noviembre sin abrir la boca en público, y el lunes tendrá que sentarse ante los 7 magistrados del Supremo y responder a todo lo que Aldama y Koldo han construido durante semanas. A los 4 millones en efectivo, al piso de Jessica, a las señoritas en México, a la carta en la que supuestamente nombraba a Aldama como enlace oficial del gobierno ante Guaidó, y a la frase que Aldama dejó caer ante el tribunal y que todavía no tiene respuesta, que alguien tenía un vídeo de algo que no iba a contar. Ábalos lo negará todo. Su abogado ya ha anunciado que la estrategia será la de desmontar el relato de Aldama punto por punto, demostrar la legalidad de su patrimonio y rechazar las preguntas del PP. Lo que nadie sabe todavía es si en esa sala, bajo la presión de 7 magistrados y un fiscal que lleva meses preparando ese interrogatorio, va a poder mantener esa estrategia de principio a fin. El lunes lo sabremos. Suscríbete a Lo que callan para no perderte la cobertura de la declaración de Ábalos. Va a ser la sesión más importante de todo el juicio. Y aquí lo vamos a contar sin filtros, sin eufemismos y sin los 40 segundos que te dan en el telediario. Si este vídeo te ha parecido útil, compártelo. Hay mucha gente en España que merece saber lo que está pasando en ese tribunal y que no tiene dónde encontrarlo explicado con detalle. Hasta el lunes.